Bienvenidos a un nuevo programa de Soy TV. El programa de hoy es muy especial porque en esta media hora vamos a compartir lo que fue la visita tan importante y exclusiva de Carlos Calica Ferrer, el amigo entrañable del Che, ese amigo de la infancia y con el que realizó su segundo viaje por Latinoamérica. Un viaje que fue bisagra, porque pasó de convertirse de Ernesto Guevara al mítico Che. Y también en Bahía Blanca, en el SAT, en la Casa de los Trabajadores de la Televisión, Juan Martín Guevara, el hermano menor del Che. Todo esto con una charla mano a mano y después la que brindaron para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de acercarse al Salón Evita del SAT, aquí en Sarmiento 799, y compartir esas experiencias que han sido únicas, pero que ellos, como dicen, se encargan de transmitirlas, por haber tenido el privilegio de formar parte de la vida de alguien que nos excede históricamente como argentinos, como latinoamericanos, porque es del mundo. Estamos hablando del Che Guevara, un programa especial para compartir en esta media hora. Creo que fue un regalo del destino que yo conociera a Ernesto Guevara cuando Ernesto tenía 4 años y yo 3, en Altagracia en el año 1932. Después he vivido con él toda la infancia, la juventud, y nuestra amistad, digamos, culminó cuando viajamos juntos. Él hace su último viaje por Latinoamérica, yo lo acompaño hasta Guayaquil. Pero en este viaje yo también he sido testigo de una cosa muy importante, que fue cuando Ernesto conoce conmigo Bolivia, donde se había producido una revolución muy importante que yo creo que después fue base de muchas de las cosas que él después aplicó en su vida. El movimiento MNR, Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia. Y bueno, ahora he tenido el gusto de viajar de nuevo con un Guevara. Con Ernesto viajé a pata, en camiones, como podíamos, pero ahora vine en avión con Juan Martín, que tiene 15 años menos que Ernesto, pero que es un Guevara de la Serna y muy parecido al hermano. Esa invitación de ese segundo viaje bisagra definitivo para la historia de Ernesto Guevara en ese momento, quien después sería el Che, ¿cómo lo recibe usted cuando llega esa invitación de él? Claro, yo me había quedado pagando cuando se embarcan en la motocicleta Granado y él, y claro, en la motocicleta hay lugar para 2, de manera que antes de irse me dijo, bueno, Calica, cuando yo vuelva después de este viaje, vamos a hacer otro viaje con vos. Así fue. Cuando Ernesto vuelve después de su viaje, me dice a mí, bueno, Calica, prepárate, que dentro de un año nos vamos. Y yo todavía a propósito le dice, pero vos te faltan 13 materias para recibirse de médico. No, pero las voy a dar. Le digo, ¿qué le vas a dar? ¿Que vas a dar 13 materias? Vos sos loco. No, las voy a dar, vas a ver que las voy a dar. Y yo sabía, yo era para apurarlo, para salir de viaje. Él estudiaba con mi hermano, que me sigue a mí, que es médico, y estudiaron muchas materias juntos, así que yo sabía que él iba probando. Y bueno, era una demostración también de que Ernesto era un tipo, no era un prepotente ni autoritario. Me dice, ¿qué te parece si nos vamos por Bolivia? Porque yo ya he ido por Chile cuando se fue con la moto. Vamos me parece fantástico. Así que nosotros entramos a Bolivia, que también es otro privilegio, haber conocido con Bolivia, el 10 de julio de 1953. Entramos por una ciudad que se llama Villazón, hace poco tiempo, me invitaron a ir, se inauguraron 2 placas, una que está en el puente, que une las 2 ciudades, y otra en la estación de tren, que dice, por acá pasó un médico joven argentino, que después fue Ernesto Che Guevara, iba acompañado por su amigo Calica Ferrer. ¿En qué momento usted sintió que ese viaje empezaba a mutar, que se iba a transformar en algo distinto y que, bueno, que terminaba separándolos porque él elige otro rumbo? No, Ernesto ya había dado muestras de aplicar algo justiciero
con respecto a lo que él había visto, no solamente en el viaje que hizo con Granados, sino en el viaje que hizo conmigo, sino que Ernesto ya había viajado por el norte argentino en una bicicletita con un motor, un pequeño motor, había hecho 4.000 kilómetros, o sea que había salido de la pampa húmeda y había ido de las regiones más pobres, que era la región del norte. Había hecho varios viajes como enfermero en la flota mercante argentina, había ido al sur, hasta Ushuaia, había ido a Centroamérica. Ernesto era un viajero. Entonces, este viaje, ya Ernesto pensaba que esto hay que modificarlo, y en ese momento que nosotros viajamos, estaba, vamos a decirlo, infectado América de dictadores, sacando Bolivia y Argentina, pues estaba Perón, que era elegido por el pueblo. Lo demás, todos los países que recorrimos eran dictaduras terribles, ¿no? Tan es así que cuando nosotros cruzamos la frontera de Bolivia a Perú, nos sacaron todos los libros que teníamos, y yo creo que ahí nos empezaron a seguir. Bueno, yo después pasamos Perú, llegamos a Guayaquil, y ahí también soy testigo de otra determinación importante en la vida de Ernesto. Nosotros íbamos a ir a Venezuela, donde estaba Granado, que se había quedado el primer viaje. Sabíamos que teníamos un padrino allá que nos iba a salvar hasta que empezáramos a trabajar. Ya estaba trabajando como bioquímico en el leprosario de La Guaira, pero estando en Guayaquil nos encontramos con 3 estudiantes de La Plata que habían conocido un personaje muy importante del gobierno de Gustavo Arbenz, que era un gobierno democrático que se había impuesto por los votos en un país donde mandaba la United Fruit. Tal es así que a la larga armaron un ejército y lo voltearon. Y Ernesto, cuando trata de hacer la defensa, por lo cual le dijeron, entre los primeros tipos que van a fusilar va a ser a vos, que se asiló en la Embajada Argentina. De la Embajada Argentina se pasó a la Embajada de México y después fue a México. Él ya estaba en trámites con su primera mujer, y no sé si ya estaba embarazada de Hildita, la primera hija. Pero yo soy testigo de haber tomado la resolución, porque Ernesto, después que el conjunto, me llama aparte y me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece que hagamos? Y le digo, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿Vamos para Guatemala? Vamos para Guatemala. Yo también estaba listo para Guatemala, pero el destino no quiso que yo fuera a Guatemala, porque yo había viajado en el momento en que llegó el barco que nos llevaba desde Guayaquil a Panamá. Yo iba a ir con Ernesto, pero el destino metió la cola y no fui. Y de ser amigo, me he pasado a ser un admirador de Ernesto, y me siento un poco comprometido, no digo la obligación, de hacer conocer mi experiencia, más la que tengo a raíz de que yo he ido a Cuba. He conocido gente que estuvo muy cerca de él, tanto en Sierra Maestra, como en el Congo, y gente que se salvó de Bolivia, sobrevivientes de Bolivia, el general Pombo, Harry Villegas, de manera que yo conozco mucho de toda la vida de Ernesto. Entonces ahora yo me dedico a dar charlas totalmente gratis. Lo único que pido es que me busquen y me traigan de mi casa, y luego con todo cariño, porque creo que a la memoria hay que cuidarla tanto por la cosa mala como por la cosa excesivamente buena, porque se pasa un poco la fábula. Entonces aparecen los guitarreros que te cuentan cosas que te tienes que decir, no, mira, eso Ernesto no lo pudo haber hecho porque Ernesto no era así. Yo lo conozco a Ernesto perfectamente, que más o menos sé qué podía hacer y qué no podía hacer. En algunas notas usted habla que muchas veces lo que se transmite es la figura del Che, pero quizás no sus ideas. ¿Se siente un poco responsable de poder ir transmitiendo estas cosas a través de las charlas, las notas que usted da? Bueno, justamente es así, es decir, yo lo que digo es que el mito existe,
Y no se puede luchar contra el mito y no se debe luchar contra el mito. Es decir, a nadie se le puede ocurrir luchar contra el mito de Cristo, ¿sí? Lo que hay que hacer con el mito es ponerle contenido. O sea, ya tenemos una ventaja. Existe la imagen, existe el mito. Entonces, esa ventaja hay que usarla, ¿sí? Entonces, ponerle contenido. ¿Qué significa ponerle contenido? Humanizarlo, por un lado, porque nadie puede tomar como ejemplo a alguien que no es humano, y lo han deshumanizado. Y lo segundo, ponerle pensamiento, ponerle su pensamiento, ¿no? Que creo que es tan vigente hoy, y quizás más vigente hoy, ¿sí? Por la dispersión que hay hoy, ¿sí? Porque en las épocas de los 60, 70 había como más concentración, ¿no? Hoy hay una dispersión tremenda. Hoy a mí me preguntan si yo soy de izquierda, digo no. Si Hollande es de izquierda, yo no soy de izquierda. Comunista no, si Jinping es comunista, yo no soy comunista. Bueno, entonces, ¿qué es usted? Yo soy marxista, leninista, guevarista. Entonces, ahí ya no hay, digamos, se acota. Digo que esta dispersión que hay, que parece muy democrática, en realidad para lo que sirve es para que no puedan realmente los trabajadores y la gente que es la que pone el cuerpo para que las cosas sucedan, realmente pueda recibir lo que tiene que recibir, ¿no? Esa dispersión es útil para los de arriba. ¿A quiénes creen que les benefició mucho la deshumanización esta que se fue haciendo del Che, esta que usted está mencionando? Bueno, yo creo que intentaron ningunearlo, directamente ignorarlo primero. Es decir, el que no hubiera cuerpo ya fue eso. Si mi hermano Roberto viajó en octubre del 67 para Valle Grande para reconocer el cuerpo. No le mostraron cuerpo, no había cuerpo, le dijeron cremado, enterrado, pero bueno, de hecho no hay cuerpo y todo el tiempo se acabó el Che. Evidentemente no se había acabado el Che, porque hay un sustrato social en la gente, en la humanidad, en los jóvenes, en todos los que luchan por algo, en que tomaron este ejemplo. Entonces después lo que empezaron a tratar es de cristalizarlo, de frisarlo, de manipularlo, de tergiversarlo, etcétera, pero siempre le fue superando. O sea, la figura de Che lo fue superando. Es decir, hoy, 50 años después del asesinato de Che, es mucho más que lo que era cuando Bolivia. La infancia, una gran diferencia de edad, que quizás haya hecho que los recuerdos por ahí sean más difíciles de rescatar, pero me imagino que no es imposible porque era su hermano, ¿no? Pero ya desde sus primeros años, ¿usted veía a una persona absolutamente fuera de serie que se iba a transformar en lo que se transformó? No, esta es una fábula prácticamente. Es decir, a nosotros los hermanos, y particularmente a mí, porque soy el que estoy dando la cara para responder, yo digo a veces que es casi una cuestión psicológica, casi de Freud, Lacan y Pichon Rivière todo junto. Que este mito, que es tu hermano, y vos tenés que recordar para atrás, que ya es ese y va a ser un mito. No, ese era el loco de mi hermano, ¿no? Todos fuimos medio locos. ¿Cómo era esa conformación familiar? Empezando por mi viejo. Mi viejo era el jefe de los locos. Mi vieja lo seguía. Imagínate vos que para el año 28 2 porteños se van a meter al medio del monte en Caraguataí, que hay que ir hoy a Caraguataí para ver lo que es eso, para imaginarse en el año 28, a un yerbatal. Y desde ahí dando vueltas por todo el país, ¿sí? En mi casa además, en mi casa que yo me acuerdo, después lo que yo escucho de lo que contaban mis hermanos, pero de lo que yo me acuerdo era discutir y de todo, siempre además estaba la política metida en el medio, siempre, fuera de acá, la internacional, y siempre estaba a estudiar, saber, leer, no hablar al divino botón. ¿Cómo se recibió la noticia de la muerte? Bueno, yo trabajaba en ese momento de camionero, era ayudante. Después fui camionero y después fui, como les contaba a los compañeros, fui también sindicalista camionero. Así que un poco estoy aquí sentado en un lugar en donde me corresponde, digamos, ¿no? Con los compañeros. Y bueno, como era una empresa de distribuidora láctea, salían muy temprano. Entonces, muy temprano salían los diarios también de la mañana. Y un
10, 11, no recuerdo el día exacto de octubre, la primera noticia que hay con la foto en la calle, en un periódico que sería Clarín, o no sé cuál sería, y yo cuando la vi, para mí era. Cuando nos reunimos después en la casa de mi hermana, hay una discusión. Por un lado, a mi hermana no le parecía, decía nuevamente otra historia de todas las veces que dijeron que Ernesto lo había matado. Junto con mi viejo eran los más, digamos, que pensaban que podía ser una foto trucada, y otros, Olga, Olga, una amiga de la familia, y otros pensábamos que sí, que era, y así al muy pocos días desde Cuba nos mandaron decir que sí, que efectivamente ellos se habían comprobado que era Che y que era Ernesto el que había muerto.